la hora y el hambre y todo, les prometo que voy a ser muy breve con esto. Vamos a hablar de la toxina botulínica en hiperactividad vesical. Quiero que miren bien en lo que estamos hablando aquí, hiperactividad vesical, no estamos diciendo hiperactividad detrusora, y vamos a ver ahora que existe una gran diferencia entre una y otra, o tienen cierta relación, pero son conceptos distintos, tanto desde el punto de vista de términos como de fisiopatología. Desde hace tiempo en urología se viene usando la toxina botulínica, desde el 88 cuando se realizó la primera inyección, para patologías de disinergia esfinteriana en pacientes con vejiga neurogénica, y de allá hacia acá se han realizado muchas aplicaciones, se les ha buscado nuevos usos, y algunos con bastante éxito, como es el de la hiperactividad vesical. Antes de hablar entonces de la toxina como tal, aclarar y por qué les decía que hiperactividad vesical y no detrusora, y miremos esto. Por ningún lado acá mencionan que la urodinamia en el diagnóstico de este síndrome, el cual es una patología con una base en sus síntomas, que son urgencia, con o sin incontinencia, y un aumento de la frecuencia urinaria diurna y nocturna. Este es la nueva criterio de diagnóstico de hiperactividad vesical de la Sociedad Internacional de Continencia, en el cual es muy importante que analicemos que es un síndrome clínico y no urodinámico. Cuando iba a empezar esta charla, primera vez que me invitan en un congreso de ginecólogos a darla, y realmente no le hice ninguna variación como la harían los urólogos. Es una patología que manejamos en común. De hecho, ustedes reciben muchas más mujeres que nosotros en la consulta, y probablemente se encuentran con mujeres con hiperactividad vesical más frecuentemente que nosotros los urólogos. Entonces, con la terminología de la Sociedad de Incontinencia, les mencionaba entonces que la hiperactividad vesical es un síndrome clínico no urodinámico, y que la hiperactividad detrusora, como lo vimos ahorita cuando hablábamos de urodinamia, es el hallazgo urodinámico de elevación de las presiones del detrusor durante el almacenamiento. Algunas de las causas de vejiga hiperactiva puede ser la hiperactividad del detrusor, dependiendo de qué lo esté generando, será idiopática o neurogénica. La vejiga hiperactiva entonces vemos cómo es una patología de gran prevalencia. En los Estados Unidos, 16.5% de la población adulta. Esto se refiere entonces a unos 33.3 millones de adultos entre hombres y mujeres que padecen de la enfermedad, la cual a su vez genera unos altos costos para el sistema, y si vemos que ubica entre la tercera patología crónica dentro de los Estados Unidos en frecuencia, con un impacto en la calidad de vida. Y si lo analizamos aquí, muchos de los parámetros que se toman para definir calidad de vida correlacionado con algunas patologías, incluso con la depresión, es más severo lo que podemos encontrar en pacientes con hiperactividad vesical. El impacto económico, un gran gasto al año en el tratamiento, en el diagnóstico y en el manejo de las complicaciones indirectas asociadas al síndrome de hiperactividad vesical. ¿Qué tratamientos tenemos actualmente o con qué contamos clásicamente para el tratamiento? 1, el manejo conservador y los medicamentos. 2, las medidas secundarias, como son las técnicas de neuromodulación o ampliaciones vesicales. Y opcionales, técnicas de denervación, electromiográficas o electromagnéticas, y las nuevas opciones que son las terapias intravesicales, como son los viniloides y las neurotoxinas. Hablando del tratamiento conservador, entonces mencionamos todas las terapias de entrenamiento vesical, la micción programada, indicarle a las pacientes que traten de ir con más frecuencia, micción estimulada, todas las terapias de rehabilitación del piso pélvico y dispositivos externos, que si la paciente no se adhiere bien a ellos, si no es constante y requiere un gran compromiso y capacidad mental de los pacientes, vamos a tener una falla. Dadas las condiciones anteriores, pueden ir muy bien, pero si no se dan todas estas condiciones del paciente, generalmente todo esto va a fallar y van a recurrir rápidamente.
Cuanto a los anticolinérgicos, si bien han dado buenos resultados, vemos aquí un estudio de 32 trabajos de anticolinérgicos versus placebo. Realmente pues la mejoría de la continencia no es lo que esperamos. El aumento de la capacidad vesical medida por urodinamia en promedio es de 54 mililitros en estos trabajos analizados. El volumen al cual se produce la primera contracción del detrusor se da a los 52 mililitros después del uso de anticolinérgicos por un largo tiempo. Y lo peor que tienen los anticolinérgicos, los efectos adversos asociados, que hacen que los pacientes abandonen el tratamiento en fases muy tempranas. Aquí en este estudio vemos como a los 6 meses solo el 18% de los pacientes continuaba aún en tratamiento con alguno de los anticolinérgicos disponibles de liberación inmediata o liberación retardada. Los viniloides son sustancias que se instilan dentro de la vejiga y que pueden generar una neuromodulación en las fibras C. No se sabe si en las fibras A delta, que son las que le avisan a la persona cuando la vejiga está llena, también tienen algún efecto, pero que realmente se han utilizado más que todo en hiperactividad neurogénica. En la hiperactividad idiopática no se conoce su aplicación, y el problema básicamente son la presentación farmacéutica de estos productos, que generalmente son elaborados en laboratorios de universidades de manera un poco artesanal, y que la entrega del producto a los tejidos es muy variable. Neuromodulación sacra. Para la hiperactividad de la vejiga, el mecanismo aún no es muy claro. Parece ser que hay una inhibición de las aferentes somáticas que puede hacer una modulación de los estímulos eferentes a la vejiga, o los que van a los músculos del piso pélvico en el caso de las pacientes con retención idiopática. Es un procedimiento costoso, las respuestas no superan el 50 al 70%. Sin embargo, es una buena herramienta cuando las demás han fallado, y contamos con ella actualmente, afortunadamente. Vamos a hablar entonces ya de la toxina botulínica como tal y de su mecanismo de acción. Esta se describió por allá en el siglo XVIII, el doctor Kerner, y la enfermedad que describió se describió como enfermedad de Kerner en Alemania, cuando encontró unas personas que consumían unas salchichas que les generaban los síntomas que actualmente tenemos pues como característicos del botulismo. En 1897 aíslan el bacilo gram negativo, que finalmente después del cual logran extraer la toxina y la purifican, para el 70 empezarla a utilizar ya en el blefaroespasmo. En urología, la aplicación de la toxina botulínica todavía está fuera de la aprobación de la FDA. Sin embargo, se emplea ya en protocolos de investigación en los Estados Unidos. En Europa ya se aplica libremente, y los protocolos fase 3 para aplicación en vejiga neurogénica están por terminar probablemente este año para aprobación por la FDA, y en hiperactividad idiopática van muy detrás de estos. La toxina botulínica, entonces, como lo mencionábamos, es un producto generado posiblemente la neurotoxina más potente hasta ahora aislada. La produce un bacilo gram negativo, que es el Clostridium botulinum. Son 7 los serotipos, y empleados para humanos es la toxina A y la B. La que más conocemos es la A. Es una metaloproteasa que tiene 150 kilodaltons de peso. Una cadena pesada, que es la que se une a los receptores, y una cadena ligera, que es la que produce el efecto real de la toxina, que lo vamos a ver ahorita. Las presentaciones farmacéuticas tienen otras sustancias que se les agregan. En el caso de esta, que es el Botox, esta va a tener unas hemaglutininas que se le adicionan y le proporcionan un peso molecular de 900 kilodalton. Recalco esto porque es importante a la hora de escoger la toxina que vamos a aplicar, el peso molecular. Entre más liviana sea la toxina que estemos aplicando, más riesgo hay de difusión y más riesgo hay de efectos adversos. Por lo tanto, es importante que escojamos una toxina con un adecuado peso molecular y con bajo potencial de antigenicidad, como otras neurotoxinas, de las cuales en lugar de hemaglutinina se les aplican algunos azúcares que pueden ser muy antigénicos y que impedirían que la toxina actúe en posteriores inyecciones. El mecanismo básico de acción, si lo fuéramos a resumir en pocas palabras, es este. La toxina botulínica actúa por bloqueo de exocitosis. En el caso de la actividad motora, es por el bloqueo de exocitosis de la acetilcolina, y esto es lo que ocurre normalmente en una placa neuromuscular. Tenemos aquí la vesícula de acetilcolina
el complejo proteico SNER, que es sobre el cual va a actuar la toxina, y la terminación nerviosa. Una vez los potenciales de membrana se alteran por el estímulo nervioso a nivel de la célula, se produce el ingreso del calcio y este complejo proteico SNER va a tener un cambio estructural por el ingreso del calcio que va a generar la exocitosis de la acetilcolina, que finalmente se va a unir a sus receptores y va a generar la contracción muscular. La toxina botulínica lo que produce es la ruptura de alguna de esas tres proteínas del complejo SNER, y la toxina A, que es la que empleamos en la vejiga hiperactiva, va a fragmentar una que se llama SNAP25. Y esto es lo que ocurre. Una vez inyectamos la toxina, ella se fija en la terminación nerviosa a su receptor por la cadena pesada que la mencionábamos ahorita, por mecanismos de endocitosis. Posteriormente, la cadena ligera se libera de esta vesícula y es quien va a generar la ruptura de la proteína SNAP25 del complejo proteico SNER, lo que finalmente va a impedir que una vez ingrese el calcio a la célula se genere el cambio configuracional que va a producir la liberación de la acetilcolina en la terminación nerviosa y la posterior contracción muscular. Con esto que logramos una denervación química temporal. Posterior a esta denervación, al paso del tiempo, generalmente en el músculo estriado de unos 4 meses y en el músculo liso aproximadamente de 6 a 12 meses, se van a producir la generación de nuevos brotes axonales que van a ir paulatinamente recuperando la función nerviosa de esta placa neuromuscular. Al cabo de un tiempo, y esto ya está demostrado, estos neobrotes regresan y el axón original queda comandando la función neuromuscular inicial. ¿Esto por qué es importante? Porque ya podemos saber con esto que no va a haber una hiperinervación aquí a este nivel. ¿En qué se traduce la inyección de toxina botulínica en las vías urinarias? Entonces, lo que se ha demostrado es que genera un aumento de la capacidad vesical, un incremento del volumen vesical al cual se produce la primera contracción vesical, mejoría en la acomodación y en la compliance de la vejiga y disminución de las presiones de llenado y vaciado vesicales. Pero al mismo tiempo se empezó a ver en estos pacientes que había una disminución en la sensación de urgencia, y esto puso en evidencia entonces que la toxina botulínica puede tener un efecto no solo motor, sino también sobre las aferentes sensitivas en el tracto urinario. Y esto básicamente porque ese mecanismo de bloqueo de la exocitosis que mencionábamos anteriormente parece que no solo se cumple para la acetilcolina, sino también para otros neurotransmisores, y especialmente aquellos relacionados con la transmisión del dolor en las terminaciones nerviosas C vesicales, como las neuroquininas, la sustancia P, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y otros. Si analizamos la pared vesical, vemos que aquí estaría la luz con orina, el urotelio, el suburotelio y el músculo liso. Tenemos entonces que la vejiga es un órgano bastante complejo en el cual se producen una serie de neurotransmisores, un gran número de neurotransmisores, y que las terminaciones nerviosas C, que son las que se encargan de dar la información de dolor, de inflamación, de molestias, expresan un gran número de receptores, como son estos receptores TRPV y los receptores purinérgicos. La vejiga hiperactiva se plantea actualmente como un problema que no solo depende de las vías eferentes. Por eso es que se separó el hallazgo urodinámico de la hiperactividad del detrusor del término como tal del síndrome de hiperactividad vesical. No es exclusivo el diagnóstico de vejiga hiperactiva de tener un hallazgo urodinámico de contracciones detrusoras involuntarias. Hay más cuestiones involucradas en la etiología de la vejiga hiperactiva, y se plantea como un fenómeno de hipersensibilización del urotelio como causa de esta vejiga hiperactiva, y es por eso que los anticolinérgicos no han sido la solución total a la hiperactividad de la vejiga, y se plantean nuevas vías de tratamiento basados en esos neurotransmisores que vimos y en esos receptores. Los efectos de la toxina botulínica en la vejiga entonces van a ser el resultado de una difusión de esta en el urotelio y en el suburotelio, de la inhibición de la contracción del detrusor mediado por la acetilcolina, pero también de una desensibilización aferente por un bloqueo de neurotransmisores, que los vimos ahora,
y se ha demostrado también que inhibe la expresión de algunos de los receptores TRPV1 y purinérgicos que vimos ahorita expresados en las terminaciones nerviosas C. Es por esto que pacientes con vejiga hiperactiva, no con detrusor hiperactivo, o que tengan detrusor hiperactivo como causa de su vejiga hiperactiva, podrían ser beneficiados también de inyección de toxina botulínica cuando no planteamos como único efecto el que queremos la modulación motora, sino también la neuromodulación biológica de las aferentes vesicales. En urología actualmente estamos usando la toxina para patologías como la disinergia de detrusor esfínter, que fue la primera en la que se inyectó en el 88, vejiga hiperactiva, síndromes dolorosos vesicales, obstrucción del cuello vesical, y existen protocolos de investigación ahora para el manejo de la hiperplasia prostática benigna. Si nos vamos a los resultados, voy a mencionar este estudio que es de hiperactividad detrusora neurogénica, pero lo quise traer acá por lo dramático de sus resultados. Este es un estudio comparativo con placebo prospectivo en el cual tomaron pacientes con lesión medular y esclerosis múltiple e hiperactividad del detrusor, en los cuales, a pesar de cateterismos y anticolinérgicos, persistían incontinentes. Los hicieron un seguimiento hasta 24 semanas. Y estos fueron los hallazgos que ellos encontraron desde el punto de vista urodinámico y clínico, un impacto positivo en el tratamiento de todos estos pacientes. Reducción de los episodios de incontinencia casi en un 60%, y vemos el grupo placebo comparado con el de toxina botulínica, la respuesta la diferencia tan marcada, con un efecto que se sostuvo hasta las 24 semanas. Igualmente, si vemos acá la capacidad cistométrica máxima, cómo se logró aumentar casi en 200 o más mililitros, en estos pacientes se logró casi que duplicar la capacidad vesical hasta las 24 semanas, disminución significativa de las presiones intradetrusoras, que son importantísimas en este grupo de pacientes para evitar el riesgo de deterioro renal, y la repercusión positiva sobre todos los parámetros de calidad de vida. Si analizamos ya esto a pacientes con los que ustedes con más frecuencia se enfrentan, que son aquellos con hiperactividad idiopática, los que mencionaban, pacientes con frecuencia, urgencia, con o sin incontinencia, que son los pacientes con vejiga hiperactiva, esta es la evidencia que tenemos. Existen muchos estudios, traigo aquí unos cuantos nomás por ilustrar los resultados que se vieron en la hiperactividad neurogénica, cómo también se han traducido de igual manera a aquellas pacientes con hiperactividad idiopática. Hasta las 12 semanas, un gran porcentaje de los pacientes permanecían continentes. Igualmente vemos acá como hubo una reducción significativa hasta la semana 24 de la frecuencia urinaria de 15 a 9, de los episodios de urgencia de 11 a 3,5 y de los de urgincontinencia de 5 a 1,5, con un incremento de la capacidad vesical hasta de un 45%. Acuérdense cuando hablábamos de los anticolinérgicos, que en ese estudio comparativo solo lograron aumentar la capacidad vesical en 54 mililitros en promedio, que sería, no creo que alcance el 5 a 10% del aumento de la capacidad vesical, disminución de las presiones vesicales e igualmente una repercusión positiva en todos los parámetros de calidad de vida, que se mantuvo hasta las 24 semanas después de la inyección. Se han hecho estudios para analizar qué pacientes pudieran tener algunos factores de mal pronóstico, y este es un estudio en el cual se demostró que aquellos pacientes con unos trastornos de la acomodación, o sea, con baja compliance, pueden tener pocas respuestas a la inyección con toxina botulínica. Es importante entonces el análisis urodinámico antes de definir que una paciente va a un tratamiento de estos. Este otro estudio también buscó qué parámetros podían ser de falla para estos pacientes y encontraron en uno de los grupos presencia de anticuerpos. Recalco esto por la importancia que hay entre el tiempo que se hace entre una inyección y otra. La recomendación es no menos de 3 meses para evitar la formación de anticuerpos contra la toxina, porque ya eso evitaría que a futuro funcionara el tratamiento. Los efectos adversos son mínimos, la mayoría son los relacionados a la inyección, hematuria, dolor o infecciones urinarias. Es muy escaso, siempre garantizamos que el paciente llegue al procedimiento con una orina estéril y les damos profilaxis antibiótica. Hipocontractilidades del detrusor se puede encontrar hasta en el 30% de los pacientes, pero de este 30% solo un 5% llegan a hacer retención urinaria, que al cabo de 3 semanas pueden volver a tener su micción normal. Y lo que les mencionaba inicialmente, la importancia de escoger una toxina con un peso molecular alto para evitar los efectos sistémicos. Esta es la forma en la que realizamos la dilución. Tomamos
para pacientes con hiperactividad neurogénica de 200 a 300 unidades y en pacientes con hiperactividad idiopática, o sea, pacientes con vejiga hiperactiva, únicamente inyectamos con 100 unidades para disminuir el riesgo de retención urinaria. Hacemos una dilución de la toxina con solución salina y la llevamos aproximadamente hasta 20 mililitros, 20-30 mililitros, dependiendo de cuántos puntos queremos inyectar en la vejiga. Una vez hemos hecho la dilución, por medio de endoscopia, por cistoscopia, realizamos la inyección, lo hacemos básicamente en el piso de la vejiga, la pared posterior y en las paredes laterales, inyectando 1 mililitro en cada uno de estos puntos. Evitamos inyectar en el domo o en la pared superior de la vejiga porque es más delgada y puede haber riesgo de que inyectemos la toxina por fuera de la vejiga, y además el grueso de la inervación vesical se da en las paredes laterales y en el piso, entonces va a ser más efectiva la inyección cuando la aplicamos en las paredes laterales y la posterior y el piso. Esta es la forma en la que lo realizamos. Por cistoscopia lo hacemos generalmente, excepto en aquellas pacientes que tienen síndromes de vejigas dolorosas, lo hacemos con sedación y anestesia local. Es un procedimiento que dura aproximadamente 15 minutos y los efectos los vamos a empezar a notar a partir de las 48 horas después, con un pico máximo de acción de la toxina al día 14. Actualmente nuevas indicaciones están emergiendo en el tratamiento de las diferentes disfunciones miccionales con la aplicación de toxina botulínica como agente neuromodulador biológico, la disinergia de trusor esfínter, o incluso en las pacientes con micción no coordinada de origen no neurogénico estamos empleando la toxina, síndromes de vejiga dolorosa, cistitis intersticial, hiperplasia prostática benigna y algunas alteraciones del piso pélvico por hipertonía. Esto era lo que traía sobre toxinas. Si hay alguna pregunta, muchas gracias.